Llegó el momento de tu bolsillo con Andrés Vial, como en varias ocasiones, el tema de pensiones. Don Gonzalo, Andrea Aristegui, ¿cómo ¿Qué le va? tal, Andrés Vial? A ver, 750.000 personas, 1 millón de personas, da lo mismo cuántas. Muy masivo, el tema es convocatoria a que nivel nacional. el sistema de FP está en la disyuntiva y obviamente es un sistema que hoy día no está funcionando como los clientes, como los cotizantes están esperando, como se prometió en un comienzo. Aquí, más que decir este sistema es mejor o peor, vamos a comparar el sistema de FP actual con el que existía antes. Andrés, tú decías algo importante, que tiene que ver obviamente con las expectativas de quienes cotizamos, pero también con lo que se prometió. Y cuando uno revisa, y por ejemplo hace unos días estaba dando vuelta, hay un recorte de prensa de aquellos años, ¿no? Donde comienza el funcionamiento de las AFP y se dice que iba a tener una tasa de reemplazo del 100%, es decir, uno se iba a jubilar con el 100% del promedio del sueldo que iba a tener durante los años trabajados. Se calculaba que el año 2000 deberíamos haber llegado a esa época, a ese monto. Pero coincidentemente ya el año 2000 comenzaron a ponerse en duda el sistema. El sistema que aquí, ¿cuántas veces lo hemos conversado, Gonzalo? El sistema quizás no tiene relación con el mercado laboral. Aquí se paga mal, muchas veces no se paga la previsión. Hay cuántos factores. Pero aquí vamos a comparar sistema con sistema. De primera, el sistema antiguo pagaba mejores pensiones que el actual. Pero, hay muchos peros. Vamos con la primera gráfica, comenzamos a comparar ambos sistemas para que usted tenga bien claro los números y no perderse un poco que el tema de reparto quizás es la panacea también. El sistema de FP obviamente no funciona mucho. El sistema de FP es individual, o sea, yo aporto mi cuenta. Y nadie más que yo. Nadie más que yo. Aquí es común. Mi aporte va a una olla común, podríamos decir, en que lo que yo aporto sirve, lo que yo aporto, por ejemplo, en este mes de julio, que me descuentan de mi sueldo, sirve para la jubilación de julio de la gente que está El otro, entonces, podríamos jubilada. decir que es un sistema solidario. Solidario, es más solidario, podríamos decir. Porque muchas veces no porque sea yo común quiere decir que sea solidario. No, Ojo. pero en el fondo que no solamente uno se preocupe de su capitalización, de su ahorro, sino que también tratar de hacer un fondo para que los que están peor puedan obligatorios. mejorar. Aquí no había posibilidad de no cotizar. El tema es que antes había mucho más informalidad y era distinto. Mi pensión depende de cuánto yo ahorré en el sistema individual, en el actual. Lo que yo ahorro, si ahorré 10 años, 5 años, 20 años, da lo mismo. Depende de cuánto yo ahorré. Mi pensión en el sistema antiguo no dependía de cuánto yo ahorré. ¿Por qué? Porque yo puedo ahorrar 20 años, 30 años, 15 años, no es que la pensión iba a ser la misma. Pero obviamente si yo ahorraba menos de cierto tiempo, yo no clasificaba para una pensión. Y el tema es que por ejemplo, se me calculaba de acuerdo a mis últimos 10 meses, 20 meses, 30 meses, 40, 50 meses, dependiendo de dónde yo trabajase. No era un sistema igual para todos. Hay que tener súper harto ojo en eso. Aquí no hay que vender un poco de que era un sistema que todos les da una jubilación alta. No era un sistema así. Vamos con la segunda gráfica, seguimos comparando. Andrés, solamente, el sistema de reparto es lo que tiene Capredena y DIPRECA, o sea, Fuerzas Armadas y Carabineros. ¿Y el déficit que tienen? Ese es el tema. Subvencionado por el Estado. El 90% lo termina pagando el Estado. Ese es el tema del sistema de reparto que se pone en duda. Por ejemplo, una persona hoy día que gana 500.000 pesos. Este es un ejemplo súper claro. Le descuentan de la AFP 65.000. Esto tiene que ver con el 10% de cotización y un 3% que es la comisión de la AFP, los seguros, una serie de cosas. Esto es hoy día. ¿Qué pasaba antes con ese mismo sueldo de 500.000 pesos? A usted le descontaban 37.000 de su bolsillo. El tema es que aquí el empleador pagaba una buena parte de la pensión, 76.250. Aquí estamos hablando de que se le descontaba en promedio al trabajador en torno de un 23%. El trabajador ponía un 7%, el resto lo ponía el empleador. O sea, a mí me descontaban al final 113.000 pesos. Lo que entraba al pozo era mucho más respecto a lo que es ahora, que es solamente 65.000. Entonces, son sistemas que son bien distintos. No llegar y comparar uno con el otro porque a mí me descuentan más o menos. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos comparando estos dos sistemas de AFP. Existen actualmente 6 administradoras de pensiones, solamente una es de dueños chilenos, el resto todos internacionales, no es menor un dato. Y hay 4 tipos de pensiones, retiro programado, renta vitalicia y 2 más que son una suerte de mezcla de ambos factores. Que básicamente tiene que ver con la manera en que uno va a sacar la plata. Hay diferentes formas y cada uno se acomoda de acuerdo a lo que le convenga. Anteriormente, para el año 80, habían 35 cajas de previsión social, que eran como las AFP. 35, o sea, de todo tipo. Habían cajas para periodistas, habían cajas para la gente que trabajaba en la banca, gente, por ejemplo... Funcionarios públicos. La gente, por ejemplo, obreros, que tenían trabajos más pesados de fuerza, uno podría decir de fuerza bruta, entre comillas, tenían un sistema especial para ellos. Había más de 100 tipos de pensiones distintas. O sea,
lo que yo les comentaba al principio, no era que un sistema era bueno para todos, era bien distintivo. Si tú trabajabas en la banca o eras un empleado público, tenías beneficios que quizás otros no tenían. Los vamos a revisar. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos desmenuzando estos dos sistemas. Tu pensión en el actual sistema depende de cuánto ahorraste, ya lo dijimos antes. El promedio del sueldo de los últimos 10 años entra en la comparación cuando tú te jubilas, tu sueldo de los últimos 10 años entra también en la ecuación. Y prometía, Andrea, por lo menos un 70% de los últimos sueldos. Eso cuando se comenzó el sistema, prometía eso. O sea, el piso. Ese era el piso, ese era el desde. Ya, y eso no se está cumpliendo por lejos. Hoy día puedes tener el 30%, 20% de la gente que se está jubilando. Exacto. ¿Qué pasa con el sistema antiguo? Todo dependía de la caja a la que yo estuviera. O sea, habían 35 cajas, lo decíamos, habían casi 100 sistemas de previsión distintos, regímenes. Por ejemplo, la gente de la banca podía jubilar con 55 años, teniendo 24 de ellos cotizados. Por ejemplo, la gente que está en el servicio de seguridad social, esto es lo que yo me llamaba los obreros, 2 de cada 3 trabajadores están en el servicio de seguridad social, tenían que cotizarse mínimo con 15 años cotizados. Si tú no cumplías los 15 años, quedabas fuera del sistema. Esto significaba que prácticamente el 40% de los trabajadores en nuestro país no recibía pensión. ¿Por qué? Porque no acumulaba estos 15 años. Porque hay mucha gente que trabajaba pero que no estaba regularizada. Había desde mucha el punto de vista informalidad en de esa previsión. época. Es muy distinto a lo que es ahora, que hay más contratos, que hay algo más estable. En esa época era mucho más informal. Vamos con la siguiente gráfica, seguimos con los números un poco para entender esta discusión, para tener más elementos arriba de la mesa para tomar decisiones. En la década del 70, cuando estaba en plena apogeo del sistema de reparto, 12 trabajadores había por cada jubilado. O sea, podríamos decir que lo que a mí me descontaban como trabajador, yo le pagaba a un jubilado, era 12-1 la relación. O sea, era mucho mayor la cantidad de trabajadores por cada jubilado. O sea, el sistema se defendía. ¿Cuál es el problema ahora? Que existen 5 trabajadores por cada jubilado. Entonces, obviamente, el sistema se hace prácticamente poco viable, un sistema de reparto, porque lo que a mí me descuentan no va a servir para pagar una jubilación, porque no hay la suficiente cantidad de trabajadores. Tiene que ver con la pirámide demográfica. Antes era efectivamente con una base muy joven y eso cada vez va a ir cambiando hasta que al final se va a dar Y vamos vuelta. al revés. Claro. Y más encima ahora hay menos gente, o sea, los matrimonios están teniendo menos hijos, hay una serie de cambios. ¿Qué es lo que se propone? Lo que se propone, por lo menos en la Comisión Bravo, se juntaron varios expertos, estuvieron meses debatiendo cuál es el problema, que la solución, que el documento duerme. Está en una comisión de ministros, pero duerme. Es un tema que debería tocarse ahora, no debiera tocarse en el próximo gobierno, sino que ahora la solución, lo que decimos, está ahí entrampada. Vamos con esta propuesta de la Comisión Bravo. ¿Qué es lo que propone? Esta es la comisión que el gobierno Comisión invitó, asesora presidencial. sí, asesora presidencial, invitó a construir una propuesta, una idea Exacto. que se iba a recoger y iba a Encabezada ver cómo por David se Bravo. realizaba. Ahora, terminaron las reformas y el gobierno tomó una decisión, que ya se iba a terminar, digamos, el proceso de cambios y se iba a administrar lo ya hecho, lo ya obrado. Por lo tanto, hasta ahora la decisión del gobierno es no hacer cambios al sistema de pensiones. Hasta ahora. El tema es que esto requiere de un cambio urgente. Hoy día, por lo menos, el ministro de Hacienda, recogiendo la protesta de ayer, dijo, a ver, esto sigue tal cual, para que seamos francos. El sistema de AFP hoy día, lo decíamos, es individual y también tiene un aporte del Estado a partir del 2008 con la pensión básica solidaria, el aporte previsional solidario. El sistema antiguo era común y también con un aporte del Estado. ¿Qué es lo que propone el sistema de la Comisión Bravo, que es bastante más obvio? A mí me descuentan un 10%, entra el empleador con un 4% y en caso de ser necesario también hay un aporte del Estado. El aporte del Estado se hace mucho más fuerte de lo que es hoy día. Hoy día el aporte en la pensión básica solidaria, el aporte para la gente que gana poco y también el Estado te pone un poco, todavía es bastante marginal. Claro, es solamente para los casos más extremos. Exacto. Pero hay Aquí una se propone gran algo mucho más mayoría robusto. que quizás no está en el mínimo, pero que está un poquito por encima y de hecho el promedio de las pensiones es cerca de 200.000 pesos. Sí. ¿Toda esa gente no recibe aporte del Estado? Mucha gente recibe, otros no. Lo mínimo que tienen que recibir es más o menos 250.000 pesos. Ese es el tope. O sea, eso es lo que vale también la pensión básica solidaria. Este es un tema sumamente amplio, tiene un montón de ribetes. Creo que lo que tenemos que tener claro es que este país no es un país rico, no es un país rico, es un país con recursos limitados. Por lo tanto, dos cosas. Lo más probable es que este tema va a ser uno de los pilares de la campaña Clave. presidencial y parlamentaria O el tema. próxima. De todas maneras. Infórmense bien.
elijan bien y voten porque haga una excelente propuesta para solucionar este tema que es prioritario, es fundamental. Pero y lo que tratamos de explicar que no se aleguemos propone, sin participar. Exacto, se En propone serio, un o sea, sistema de reparto que aquí hemos tratado de compararlo con el sistema actual. El sistema actual claramente ya quedó demostrado que no No está funciona, funcionando. no está Claro, funcionando. no está El sistema antiguo se quitó por lo mismo. Entonces ¿Andrés? tenemos que llegar a un sistema que hayan tres pilares, lo que decíamos, que hay un aporte individual que nunca tiene que dejar de estar, el aporte del empleador y también el Estado. Y Ahora, perdón, en la y perdón, comisión, lo sí. último, si creemos que la pensión es lo prioritario, como no tenemos plata para todo, tenemos que priorizar. ¿Ah? No vamos a tener plata para otras cosas. Entonces, si O decidimos como redistribuir. sociedad, Exacto. vamos a ir por ahí por un aporte del Estado, bueno, ¿a qué le vamos a sacar plata? Se puede cortar una alita, por ejemplo, lo que hemos discutido, las otras Bueno. pensiones que... Habría que ver en qué se está gastando la plata. Entiendo que la Comisión Bravo tuvo bastantes diferencias también a nivel interno, no hubo unanimidad. No es tan pero fácil. en el tema ¿no? de reparto, de todos los integrantes, solamente uno aprobó el tema de reparto, o sea, es de los temas que más tuvo unanimidad, no hubo unanimidad, pero casi más apoyo tuvo, que era que volver al sistema de reparto no era algo que hoy día por lo menos se ve plausible. Bien, pues. Ya, chicos. Andrés, muchísimas Bueno, gracias. vamos a seguir como en muchas